Bien, hablaremos sobre la radiación y la radioactividad. En esta primera clase trataremos únicamente conceptos básicos, solamente como una introducción en qué consiste estos dos fenómenos. Para ello necesitamos empezar a hablar del espectro electromagnético. ¿Por qué hablamos del espectro electromagnético? Porque es allí donde están representadas todas las ondas o todas las formas de radiación representadas en ondas o en radiación electromagnética a la cual el ser humano está expuesto. Nosotros vemos en esta representación nuestras longitudes de onda, diferentes longitudes de onda, y vemos cómo a medida que avanzo hacia arriba en el gráfico, estas longitudes de onda se acortan hasta tener unas longitudes de onda que ya están demasiado juntas, tanto que si continúo subiendo, pues voy a tener prácticamente un bloque donde va a ser muy difícil diferenciar o distinguir dónde comienza una región de la onda y dónde termina la otra, donde hay un valle, por ejemplo. Nosotros en esta representación tenemos la escala de las longitudes desde una longitud más alta hasta la longitud más pequeña. A medida que subimos, lo que vemos es que la longitud de onda se acorta y la tenemos representado aquí en metros. Tenemos otra escala que nos representa la frecuencia. Vemos que la frecuencia se incrementa, aumenta en la medida en la que la longitud de onda se acorta. Son propiedades propias de la radiación electromagnética o de la propagación en forma de ondas. Tenemos otra escala que es la energía. La energía. También vemos que si la longitud de onda se acorta, la frecuencia se incrementa y la energía también se incrementa. Así que podemos decir que en esta región pues la energía es bastante alta. Miremos aquí en estas regiones tenemos energías de 10 a la menos 12 electronvoltios, mientras que aquí tengo 10 a las 10 electronvoltios. Recuerden que para estos cursos deben irse familiarizando con todos estos conceptos. Están montadas al inicio del curso en la plataforma, pues unas recomendaciones y hay unos libros de física que están montados allí para que empiecen a estudiar o a repasar cómo se expresa la energía, qué es un joule, qué es un ergio, qué es un electronvoltio y cómo se correlacionan entre sí. Recordemos que es frecuencia, periodo, longitud de onda, todos estos conceptos ya deben tenerlos porque son conceptos de física básica. Bien, aquí en el espectro nosotros tenemos la siguiente característica y es que podríamos dividir el espectro en dos regiones. Voy a ver si mi mano alzada no es tan grande, perdón, si mi mano alzada no tiembla tanto. Aquí tengo una región, puedo dividir en esta región y puedo decir que la energía que transporta esta región del espectro es una energía que no causa alteraciones a la materia. Bueno, salvo la radiación ultravioleta, sabemos que hay efectos. O sea, una cosa son efectos por, por entrega de energía y otra cosa son efectos producidos por ionización o cambios en la materia. Y en esta otra región del espectro, la que está arriba, pues nosotros podríamos decir que la energía es tan alta que sí puede causarme alteraciones en la materia. Bien. Así que esta región del espectro transporta tanta energía que al interactuar con el medio, al interactuar con la materia, pues tendrá la capacidad de ceder una energía tan alta que puede hacer que los electrones de los átomos con los que interactúa se liberen y me produzcan entonces iones libres.
radicales libres al romperme una molécula. Si de pronto el electrón que se libera hace parte de un electrón que me está uniendo una molécula, pues me podría romper moléculas. Y a eso le vamos a llamar radiación ionizante. Si ustedes miran aquí en el gráfico, pues de este lado, en esta región, tenemos lo que son los rayos X y los rayos gamma. Esos rayos X pues, son producidos por equipo, los rayos gamma son producidos por isótopos radiactivos, que vamos a ver también más adelante qué es un isótopo radiactivo. Entonces, en esta región del espectro, pues nosotros tenemos que lo que son las longitudes de onda corta, las longitudes de las señales de radio, televisión, celulares, microondas, y la región del espectro visible, lo que nuestros ojos pueden captar y pueden ver, y la radiación ultravioleta. Los daños que puede causar al tejido vivo, esta forma de radiación, es porque la exposición prolongada a la energía que ellas entregan, pues no, si bien no me produce ionización, pues puede producir algunos estados de excitación en los orbitales electrónicos, inducir y generarme algunas alteraciones a nivel biológico, como quemaduras, por ejemplo, por tanta entrega de energía. Pero así como hay radiación electromagnética, también tenemos radiación en forma de partículas. Cuando hablamos de radiación en forma de partículas, pues tenemos que irnos o referirnos al origen de esas partículas. Esas partículas provienen necesariamente de la materia, de los átomos. Bien. Recordemos la estructura básica. Tenemos un núcleo atómico y tenemos unos orbitales electrónicos. Cualquiera de estas partículas que se libere o que esté libre es una partícula radiactiva. Es una forma de radiación que existe. Si yo tengo un electrón libre, ese electrón se va a mover con determinada energía cinética y también puede producir ionizaciones al encontrar otro átomo y chocar contra uno de los electrones de ese átomo. De esa forma me va a producir la ionización en ese nuevo átomo. Puede el electrón caer dentro del núcleo atómico y asociarse con uno de los protones, anular la carga entonces de ese protón y modificarme la estructura nuclear y generarme unos fenómenos, unos procesos reactivos que vamos a ver más adelante. Un protón libre es también una partícula radiactiva. Un neutrón libre también puede interactuar con la naturaleza, con la materia, y puede producirme ionizaciones. Así que entonces, cuando nosotros hablamos de ionización, cuando hablamos de radiación, nosotros podemos decir que la radiación es la propagación de la energía en forma de ondas o partículas. La radiación es la propagación de la energía en forma de ondas o partículas, ya en cualquier medio o en el vacío, porque la radiación tiene la particularidad de que se puede propagar también en el vacío. Cuando hablamos de ondas, pues estamos hablando de radiación electromagnética, es decir, radiación que no tiene masa. Radiación electromagnética, radiación que no tiene masa. Entonces estamos hablando allí de fotones. Para este curso, la radiación que nos interesa pues es la radiación ionizante, entonces hablaremos siempre que mencione fotones o que hable de ondas o radiación electromagnética, estaré hablando de rayos X y rayos gamma.
Y también tenemos partículas. ¿Cuáles partículas? Pues los componentes del átomo. Electrones, protones, neutrones. Partículas subatómicas, ¿cierto? Como los quarks, el up, el down. Productos de fisión. Cuando rompemos un núcleo atómico en un reactor nuclear, por ejemplo, o cuando se logra la masa crítica de un cierto isótopo inestable, y entonces se puede producir allí una fisión nuclear. Todos ellos que en particular pues tienen masa, tienen materia. Recordemos aquí que Einstein en cierta ocasión dijo que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Allí nosotros podríamos decir que si la energía es igual a la masa, entonces la masa es una forma sólida de energía. Y que todo lo que tiene masa se puede expresar en términos de energía. Y que todo lo que tiene energía se puede expresar en términos de masa. O que se pueden hacer conversiones, todo dependiendo del principio fundamental llamado luz. Es decir, que si acelero la masa a velocidades cercanas de la luz, dejará de ser materia y se volverá energía. Y si desacelero un fotón, que es energía, pues adquirirá masa. Como mencioné hace un momento, nosotros nos interesa es la radiación ionizante. O sea, esa radiación que puede producir ionizaciones. Por eso se llama radiación ionizante, porque le puede arrancar electrones a un átomo, puede romper moléculas, puede producir radicales libres, que al fin y al cabo radicales libres también son iones, y aquí cada uno de ellos tiene determinada carga. Bien. Y la radiación ionizante no existe únicamente en el material radiactivo que nosotros podríamos pensar que hay en la industria o que se fabrica, sino que la radiación ionizante existe de forma natural y también existe de forma artificial. Y al decir que existe la radiación de forma natural, estoy diciendo que la naturaleza misma, el universo mismo, nos está entregando radiación constantemente, está produciendo radiación. Desde que se originó el cosmos, desde ese momento, existe la radiación. Y existe tanto de forma electromagnética como en forma de partículas. Esas partículas que mencioné antes, que tengo electrones, protones, neutrones, pues más adelante vamos a ver que son, les hemos dado otros nombres, como radiación alfa, beta, que la radiación electromagnética, bueno, ya mencioné rayos gamma, rayos X. También desde las profundidades del cosmos se produce radiación, y toda esa radiación sumada que llega a la Tierra es lo que se conoce como radiación cósmica. Aquí cerquita tenemos en nuestro sistema solar, tenemos el Sol, que es un gran reactor nuclear de fusión, y él provee tanta energía y produce tantas partículas radiactivas que viajan y llegan a cada uno de los planetas del sistema solar y llegan aquí a nuestra querida Tierra. Nuestra atmósfera, pues ya sabemos, funciona como una capa protectora de esas formas de radiación y la atenúa de tal manera que la que nos llega es poca. Pero en la naturaleza existe la radiación ionizante de forma espontánea, o sea, se produce de forma natural, sin que haya sin que la mano del hombre lo motive. Y también existe la radiación artificial. La radiación artificial es la que producimos nosotros
en nuestro desarrollo tecnológico, en nuestros avances tecnológicos. Nosotros tenemos reactores nucleares donde producimos isótopos de una manera controlada. De acuerdo a las necesidades, uno pide isótopos a la medida, que se pueden obtener en un reactor nuclear, se pueden obtener en un ciclotrón, en un acelerador, acelerando partículas, bombardeando núcleos estables, bombardeando átomos que son estables con algún tipo de partícula, pues puedo volverlo radiactivo, puedo volverlo inestable y así obtengo radiación artificial. Un tubo de rayos X es una máquina que me produce radiación electromagnética ionizante de manera artificial. Así que nosotros tenemos la radiación ionizante en esos dos contextos, tanto natural como artificial. En sus cursos de protección radiológica, en el curso de protección radiológica, pues ya verán que ya han visto, verán que la radiación natural, contra ella no hay nada que hacer, pero que se han creado, implementado medidas para protegernos de la radiación artificial. Bien. Como este es un diplomado que va enfocado a medicina nuclear, pues lo que nos interesa a nosotros es el fenómeno de la radiactividad, que hace parte de la radiación. Pero ¿qué es la radiactividad? La radiactividad es la emisión de partículas o fotones a causa de la desintegración espontánea de un núclido en otro. Ojo a esto, que aquí estoy hablando de núclido. Vayan tomando nota de esos conceptos, de esas palabras nuevas. Y analicemos esta pequeña frase o esta pequeña definición de radioactividad. Entonces, emisión de partículas o fotones a causa de la desintegración espontánea de un núclido en otro. O sea que hay una transformación cuando hablamos de procesos de radiactividad. Un núclido es un núcleo. Y recuerden que del núcleo pueden salir partículas alfa, pueden salir partículas beta. Y siempre que hay la emisión de partículas alfa, partículas beta o cualquier tipo de partículas del núcleo, pues vamos a tener una emisión de radiación electromagnética que se conoce como rayos gamma. No se preocupen todavía por tener una comprensión plena de qué es partícula alfa, partícula beta, porque estos procesos de desintegración radiactiva, estos fenómenos de radioactividad, lo veremos en las clases siguientes. Pero lo que estoy diciendo es que como se origina una desintegración espontánea de un núclido en otro. Primero, desintegración espontánea. ¿Por qué? Porque está saliendo materia del núcleo. Por eso hablamos de desintegración. Se desintegra, se le caen partes. Piezas importantes del núcleo empiezan a abandonarlo. Y se transforma en otro núcleo. ¿Por qué? ¿Qué determina que un elemento sea el elemento que es? Para nosotros los físicos, y bueno, y también para los químicos, pues el número de protones que posee. Entonces, si sale, por ejemplo, una partícula alfa que tiene 2 protones, este núcleo perderá 2 protones. Y si pierde 2 protones, deja de ser el núcleo 1 para transformarse en un núcleo 2. Entonces allí se está produciendo una desintegración y se está produciendo un cambio en la materia bastante importante. Una vez la partícula alfa abandona el núcleo o núclido, es indistinto decir núcleo, núclido, nucleido, empieza a haber un reacomodamiento de la carga nuclear, un reacomodamiento de todas las piezas que quedaron, y mientras eso ocurre, pues hay una emisión de partículas.
hay una emisión de partículas y eso se conoce como rayos gamma. Radiación electromagnética proveniente del núcleo después de la emisión de una partícula por este mismo. Eso es un rayo gamma. Que tiene el mismo comportamiento de los rayos X. No podemos diferenciar qué es un rayo gamma o qué es un rayo X si nos chocamos con él, si nos topamos con él. Los detectores simplemente detectan la radiación electromagnética que por la ionización que produce en el sistema de detección y ya. Vamos a hablar un poquito del átomo, de su estructura básica, para que recordemos algunas cosas y comprendamos cómo se llega finalmente a todos estos procesos de radioactividad. Primero, las dimensiones de los átomos son muy pequeños. Un átomo mide entre 1 y 5 angstroms. Entre 1 y 5 Armstrong. Ojo, tomen nota de esto. ¿Qué es un Armstrong? ¿A cuántos metros equivale? Hagan esa proporción. Son dimensiones demasiado pequeñas. Los electrones ya vimos que se mueven alrededor del núcleo atómico. Y eso lo sabemos desde el bachillerato. Hay un modelo estándar del átomo que sencillamente parece se asemeja al modelo planetario, con el núcleo en el centro como si fuese el Sol y los electrones orbitándolo alrededor. Los electrones se consideran como la unidad de carga eléctrica y ella es negativa. Entonces, la carga eléctrica del electrón es una unidad de carga eléctrica. El núcleo es supremamente pequeño también. Ese núcleo pues mide aproximadamente 10 a la menos 4 Armstrongs o 10 a la menos 14 metros. 10 a la menos 14 metros. Bien. Y el núcleo contiene protones y neutrones. Así de sencillo. Protones y neutrones. Eso lo sabemos desde el bachillerato. Por eso dije al comienzo que esta clase es para que recordemos. Recordemos principios básicos, cosas básicas. Tanto los protones como los neutrones, a partir de este momento, los vamos a llamar nucleones. Entonces, si yo digo nucleón, es porque indistintamente me estoy refiriendo a un protón o a un neutrón. Esta va a ser nuestro léxico de aquí en adelante. El núcleo atómico, nosotros lo vamos a conocer como núclidos, nucleidos o isótopos. Así que es indistinto, son sinónimos todos y va a ser indistinto si yo menciono cualquiera de esas palabras. Si yo digo el núclido de cobalto 60, o el nucleido de cobalto 60, o el isótopo de cobalto 60, entonces estoy refiriéndome a lo mismo. Estas son nuestras reglas, vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo para identificar cómo es que vamos a hablar. Bien. Núclidos, nucleidos e isótopos. Esta es la representación más básica del átomo. El núcleo atómico con sus neutrones y sus protones y los orbitales electrónicos. Cada orbital tiene una letra, o la hemos identificado con una letra, K, L, M, N, y así sucesivamente. Y cada elemento del átomo, pues tiene unas propiedades. Miremos las más básicas. Primero, el protón. El protón tiene una masa de 1.0079 daltons.
Un Dalton es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica. Y aquí tienen una pequeña tarea. Ojo, lo que yo les he estado mencionando, que investiguen, háganlo. Tienen una pequeña tarea que es, bueno, cómo se correlaciona una unidad de masa atómica o un Dalton con el kilogramo, el gramo, en fin, cómo hacer esas conversiones. La carga eléctrica del protón es positiva. El neutrón, representado por la letra N, tiene una masa de 1.009 Daltons. No tiene carga, su carga es 0. Y el electrón tiene una masa de 0.0005 Daltons. Su carga eléctrica es -1. Si ven la masa del electrón comparada con la masa del protón o del neutrón es supremamente insignificante. Ya anteriormente mencioné la ecuación que nos legó Einstein, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, con base en esta ecuación, ustedes como asignación, como tarea, van a convertir estas masas atómicas, estas masas, en energía. Y así me van a decir pues cuál es la energía, la relación energética que tiene relación energía-masa que tiene el protón, el neutrón y el electrón. ¿Listo? Bueno. Entonces ya dijimos que el núcleo contiene los protones y los neutrones, ¿cierto? Que esos protones y neutrones los vamos a llamar nucleones. Y que esos núcleos atómicos para nosotros es indistinto, lo vamos a llamar de manera indistinta como núclidos, nucleidos o isótopos. Y si son radioactivos, pues le llamaremos radionúclidos, radionucleidos o radioisótopos. Le adicionaremos la palabra radio antes para hacer referencia a que ese núcleo es radioactivo. Adicionalmente, tengamos en cuenta esto, que el número másico representado por la letra A es igual a la suma de sus nucleones, es decir, a la suma de los protones más los neutrones. Pero los protones es lo que conocemos, la cantidad de protones, el número de protones es lo que conocemos como número atómico. De tal manera que el número másico es igual al número atómico más los neutrones que posee. ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque cuando hablemos de los isótopos que estamos utilizando, de los radionúclidos que estamos utilizando en medicina nuclear, pues va a ser necesario que los escribamos de la manera apropiada. Y la manera apropiada de escribirlos es de la siguiente manera, es con la siguiente expresión. Vamos a utilizar una letra, X o Y, cuando solamente estamos hablando de un isótopo cualquiera. X representa un isótopo cualquiera, un núclido cualquiera. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser el uranio, por ejemplo. El uranio, pues uno de los isótopos del uranio muy escuchado, muy conocido, es el uranio 238, que es utilizado en los reactores nucleares como combustible nuclear. Cuando yo digo uranio 238, estoy diciendo que la A, el número másico, es 238. O sea que 238 corresponde a la suma de protones y de neutrones. ¿Cuántos protones tiene el uranio? 92. O sea que aquí Z sería 92. Independiente de cuál isótopo del uranio estemos refiriendo,
Todos tienen 92. Si no tiene 92 protones, no es uranio, ya es otra cosa. Entonces, si el isótopo del uranio, al que referenciamos 238, el uranio 238, estamos diciendo que tiene en total 146 neutrones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el número atómico, que es 92, tengo un número atómico que es 92 y tengo un número másico que es 238, pues si el número másico es la suma de sus nucleones, pues lo que hago es que al número másico le resto el número atómico, que es el número de protones, pues eso me da el número de neutrones, haciendo el despeje de esta ecuación aquí, de esta ecuación sencillita. Álgebra del bachillerato también. Entonces, así es como lo vamos a escribir. Esta es la notación para escribir núcleos. Y lo vamos a hacer de aquí en adelante de esta manera. Así como hay una notación de núcleos, y así como también tenemos una tabla periódica, existe una tabla donde se compilan todos los núcleos, donde se representan los núcleos y se conoce como la tabla de núcleos. La tabla de núcleos, pues, es una representación gráfica en orden ascendente, en donde en el eje X tenemos el número de neutrones y en el eje Y el número atómico. O en algunos textos lo hacen invertido. El número de neutrones lo ponen en el eje Y y el número atómico o el número de protones lo ponen en el eje X. En esta que tengo aquí, pues tengo algunos elementos, no los tengo todos. Aquí apenas llegamos hasta el silicio. Imagínate si nos vamos más arriba, pues la tabla no me cabe. No cabe aquí dentro de la diapositiva. Así que la tengo representada hasta aquí para que la podamos ver. ¿Qué características tiene la tabla de núcleos? O tabla de nucleidos, o tabla de isótopos. Pues primero, ¿de dónde proviene la palabra isótopo? Para nosotros, en este curso, en este diplomado, isótopos son variantes del mismo átomo. Variantes del mismo átomo. O sea, son diferentes representaciones de un átomo cuya variación es en la cantidad de neutrones que posee acompañando a los protones. Bien. Entonces miremos aquí, por ejemplo, el más básico, que es el hidrógeno. El hidrógeno nosotros podemos encontrar 7 hidrógenos. Perdón, 6 hidrógenos. Se me veo 9 más, por eso los conté de nuevo. ¿Qué características tenemos aquí? Que en el eje X, pues tengo un número de neutrones y en el Y, el número de protones. Este primerito que tengo acá tiene 0 protones. Es el hidrógeno 1. Hidrógeno 1, ¿por qué hidrógeno 1? Pues X es el isótopo, es el elemento hidrógeno. A es el número másico. Si no tiene neutrones, pues el número másico va a ser 1. Cantidad de protones 1. Z sería 1. 1 más ningún neutrón, pues aquí va a ser hidrógeno 1. El que tengo al lado ya tiene un neutrón. Entonces, su número másico sería 2. Así que este es el hidrógeno 2. Así que si yo lo quiero escribir en notación de nucleidos, pues en vez de la X coloco el símbolo químico, que es el hidrógeno. En vez de la A, coloco su número másico, que es 2. Y en vez de Z, coloco 1. En muchos textos no escriben el número atómico. No escriben el número atómico. No se lo escriben ¿por qué razón? Porque aquí uno escribe el símbolo químico. Y al escribir el símbolo químico, pues ya uno sabe cuántos protones tiene. Y si uno no lo sabe, pues uno va a papá Google y le pregunta a papá Google cuántos protones tiene el cobre, por ejemplo. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? Y él nos va a decir cuántos protones tiene.
Y una vez conocido el número de protones, pues se lo restamos al número másico y de esa manera sabemos cuántos neutrones tiene. Entonces, si el hidrógeno 2, su número másico es 2, pues ya yo digo tiene un protón y un neutrón. Tengo otro hidrógeno que tiene 2 neutrones acompañando al protón. Y aquí pues ya yo tengo el hidrógeno 3. Y así si sigo adicionando, si continúo adicionando neutrones en el núcleo, pues tengo el hidrógeno 4, el hidrógeno 5 y el hidrógeno 6. Todos estos son isótopos del mismo elemento. Isótopos del hidrógeno. ¿Por qué isótopos del hidrógeno? Pues porque tienen igual número de protones, pero tiene diferentes números de neutrones. Si lo miramos en esta dirección, pues le vamos a llamar isotones. Un isotón, pues son elementos que tienen el mismo número de neutrones. Obviamente, pues el número de protones va a variar porque son elementos distintos, son sustancias químicas diferentes, elementos químicos diferentes. Así que esto en realidad no tiene una gran connotación, no nos dice nada, no tiene ninguna aplicación. Pero para la tabla de núcleos, pues lo bautizaron así. Y tenemos los isóbaros, los isóbaros son siempre en diagonal, que son los que tienen el mismo número másico. Entonces, si tienen el mismo número másico, son isóbaros. Si tienen el mismo número de neutrones, son isotones. Y los que tienen el mismo número de protones, pues son isótopos. Bien. En la tabla de núcleos vemos que hay una representación en colores. Vean que a medida que vamos aumentando la cantidad de protones, pues también aumentan la cantidad de neutrones acompañando, por lo tanto los isótopos son más abundantes. Hay unos colores. Esos colores hacen referencia a unas propiedades, unas características propias de los isótopos que tienen que ver con qué tanta actividad tiene. Eso lo vamos a ver después, qué es actividad y eso. Entonces los que están aquí en el centro, los que están en azul oscuro o en morado, no sé, depende de lo que ustedes vean allí, para mí son azules, para alguien serán morados. Estos son los isótopos que son estables, son núcleos que son estables, núcleos que no emiten radiación. Los otros colores representan los que son diferentes de otros colores sí emiten radiación y los colorcitos que le han puesto pues para indicarnos qué tanto tiempo dura su vida, su periodo de semidesintegración, que lo vamos a ver también más adelante, qué significa eso, qué es un periodo de semidesintegración o vida media, que se lo conoce más comúnmente en nuestro argot, en nuestra cotidianidad. Ustedes van a escuchar mucho esta palabra, vida media. En este curso yo no quiero escuchar vida media, quiero escuchar periodo de semidesintegración. Entonces, si ven aquí los colores para indicarnos cuál es el periodo de semidesintegración de ellos. Tenemos isótopos de vida muy corta, núcleos radiactivos de vida muy corta, de periodos de semidesintegración muy cortos, o sea que en muy poco tiempo se me vuelven estables. Y tengo isótopos que duran demasiados años. Por ejemplo, tengo aquí este gris, que está en gris, que dura 100.000 años. Ese es el aluminio 26 y también el berilio 10, ¿cierto? Que están en gris. Tienen un periodo de semidesintegración de 100 años. Quiere decir que se necesitan 100.000 años para que pierdan la mitad de su radiación, de su radioactividad, de su actividad. Como lo mencioné, como lo dije hace poquito, pues esos conceptos, qué es radioactividad, qué es actividad, qué es periodo de semidesintegración, todo eso lo vamos a ver en las clases que siguen.
Bien, hasta aquí damos finalizado con esta primera clase, con esta primera sesión. Eh, en la, en el apartado del módulo 1 de radiación y radioactividad hay 3 preguntas. Resuélvanlas, resuélvanlas y me las envían al WhatsApp.